La ciudad de La Plata está dentro de lo que se denomina el AMBA, o por lo menos dentro de la zona de contención del foco infeccioso del COVID-19 más importante del país. Y por supuesto va a tener restricciones desde el punto de vista profesional y comercial. ¿Hasta dónde van a llegar esas restricciones? ¿Qué comercios, por ejemplo, van a tener que volver a cerrar sus persianas? Estamos en contacto con Oscar Negrelli, es el secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, Gabriel Prosperi lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, por ejemplo, le hago un ping-pong. ¿Mudanzas va a haber en La Plata desde mañana? No lo sabemos porque no está el decreto provincial todavía, así que no te puedo contestar eso. Hay que esperar el decreto provincial. ¿Y eso claro, cuándo sería? Nosotros no sé porque nosotros no tenemos injerencia en el gobierno provincial, así que hay que esperar que el gobernador y su equipo de trabajo emita el decreto correspondiente. Hasta esta hora de la mañana el decreto no está, así que no tenemos conocimiento de cuál va a ser el alcance, porque en realidad no es una fase 1 de acuerdo a lo que salió ayer en el decreto nacional. Por ejemplo, las industrias que hay en La Plata, que son más de 20, que en fase 1 no estaban y fueron posteriormente habilitadas, de acuerdo al gobierno nacional, podrían seguir funcionando bajo los protocolos que están, pero bueno, eso es un potencial, porque depende de la especificidad del decreto provincial, de qué manera alcance las distintas actividades. Por lo tanto, hasta hoy a las 0 horas al menos, todo sigue igual como hasta el momento, con comercios que pueden atender vía la modalidad takeaway o delivery en su defecto. Sí, por supuesto. Sí. A ver, me parece que sí hay que reconocer que el gobernador y el presidente fueron muy claros, que ellos hablaban de restringir la circulación, y en ese sentido es que estamos trabajando desde el pasado día sábado con el intendente, bajo la indicación que él nos dio de ver de qué manera restringimos más la circulación. En la semana pasada, en casi los 100 puntos de controles que hay, se interceptó a casi 70.000 platenses. El tema es que cuando se les requería el permiso de circular, más del 90% los tenía. Entonces, aquí el kit de la cuestión para restringir la circulación va a ser que se cumpla esto que anunció el presidente y que aparentemente en estas horas empieza a tener efecto, que es restringir el otorgamiento de los permisos. De esa manera, como se diría vulgarmente, se va a sacar mucha gente de la calle porque va a haber muy pocos con la posibilidad de estar habilitados para circular. Entonces ahí sí aparece el rol del Estado municipal, que es el que está en la primera trinchera, de ejercer los controles para que solamente circule el que tenga el permiso y el que no lo tenga retorne inmediatamente a su domicilio. Por lo tanto, usted lee entonces que el decreto del gobernador Kicillof va a apuntar a eso y que tal vez en la ciudad de La Plata tengamos más o menos la misma realidad comercial, productiva y de actividades profesionales que veníamos teniendo. No lo sé, porque sería una especulación. Digo que lo que sí está claro es que el mensaje presidencial y del gobernador tuvo que ver con la necesidad de sacar la gente de circulación de la calle. Si va a tener que ver o no exactamente con el comercio, lo desconozco, digamos, no tenemos instancias de debate o de discusión con el gobernador, efectos de ver la realidad de cómo se mueve la población o por qué se mueve la población en una ciudad como esta. Por lo tanto no sabemos bajo qué criterio se va a tomar la resolución. Sí conocemos, como conocen ustedes, los datos duros de ocupación de cama, conocemos los datos duros de cantidad de contagios, los datos duros de la tasa de duplicidad de los contagios, pero no tenemos digamos la posibilidad de ver cómo ellos están evaluando el caso de La Plata, aunque también es cierto que tal como lo anunció el gobernador en el decreto nacional, ya figuran en lugar de 40, 35 distritos dentro del AMBA. Como usted decía recién en la introducción, La Plata sigue siendo parte del AMBA. Localidades cercanas como Bransen han logrado salir, pero en el caso nuestro nos toca así todo lo que sea comportamiento del AMBA. Ahora no sabemos cómo se va a traducir eso en términos de lo que el gobernador y su ejecutivo exprese en el decreto correspondiente. Exactamente. Estamos hablando con Oscar Negrelli, el secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata. ¿Cómo evalúan, Oscar, el comportamiento de la ciudadanía en la ciudad de La Plata respecto de ir a comprar al comercio de cercanía? Si hizo muchos kilómetros para ir a comprar a un hipermercado, por ejemplo, y llenar el auto para sus víveres. ¿Cómo se ha comportado en esto, sobre todo en estos últimos 30 días?
No, muy bien. Yo creo que, digamos, si hay dos cosas para destacar. Una es el comerciante platense. La verdad que el comerciante platense merece el reconocimiento de toda la ciudadanía de La Plata, porque que uno por sí solo tenga que cerrar su comercio y por lo tanto verse afectado en función de su propia salud y la salud del conjunto, la verdad que es un gesto que enaltece al comerciante platense, más allá de que muchísimos de ellos hoy tengan serios riesgos de poder continuar negocios que, como es la historia de calle 12, calle 8, la 137, probablemente sean historias de vida de familia tras ese comercio, no solamente un emprendimiento para invertir y ganar plata. Nietos que están frente a comercios que inauguraron o abrieron sus abuelos, hoy tienen el riesgo de más estar cerrando, literalmente de no volver a abrir. Entonces, primero destacar el comportamiento del comerciante minorista platense. Y junto con eso, el comportamiento del platense. La ciudad de La Plata fue una de las primeras en instalar el uso obligatorio del tapaboca nariz. Hoy es muy difícil que vos encuentres en la calle un vecino sin el tapaboca nariz. Si vas a un comercio te vas a encontrar con la fila de gente afuera, respetando el 1,5 metros entre cliente y cliente, adentro el comercio con 1, 2, máximo 3 personas de acuerdo a la superficie del comercio, los empleados con las medidas de protección, la mercadería protegida. Entonces la verdad que el comportamiento del platense ha sido ejemplar y nos tiene altamente satisfechos. Por supuesto, en toda heterogeneidad social hay comportamientos que no se corresponden con eso. Hemos tenido algunos casos de personajes locales famosos, pero en términos generales la verdad que el comportamiento ha sido muy muy bueno y además es alentador. ¿Por qué es alentador? Porque nosotros tenemos que ir necesariamente a una etapa de convivencia con el virus. Cuando digo convivencia con el virus no digo la idiotez de que todos nos contagiemos porque de esa manera nos inmunizamos o baja la letalidad. Me refiero a la experiencia que vivimos, lo que tenemos más de 50 años, por ejemplo, con el HIV, que no es lo mismo, pero hay un proceso de toma de conciencia ciudadana cuando la información va siendo cada vez más importante. Y hoy el HIV no tiene ni vacuna ni remedio, pero todos sabemos cómo tenemos que cuidarnos de ese flagelo. Bueno, también tenemos que empezar a tener una etapa de aprender a convivir con el virus, a que la distancia social va a ser parte de nuestra nueva normalidad, a que el abrazo va a ser un abrazo a la distancia, a que podemos sonreír con los ojos porque tenemos la boca tapada, a que los negocios abarrotados o las grandes concentraciones de gente ponen en riesgo la salud de todos nosotros, porque la cuarentena es solamente retrasar el momento en el cual nos vamos a encontrar con el virus, porque el virus no se va. Entonces, ese retraso ha servido y está sirviendo para las camas, para el supuesto aplanamiento del pico. Bueno, hagamos este esfuerzo que nos están pidiendo, pero necesariamente tenemos que ir a una etapa de una cuarentena inteligente y de una etapa donde aprendamos a convivir con el virus. Por último, Oscar, sabemos que tiene otros compromisos y no lo queremos retrasar. No, por favor. Se sabe que el 56% de las camas de terapia intensiva están ocupadas, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, aquí en la región del AMBA, en lo que es la provincia de Buenos Aires específicamente. De ese 56% de ese total, ¿cómo estamos en la ciudad de La Plata? ¿Qué información tienen? Nosotros no tenemos una información certera de eso porque a nosotros nos informan solamente de vecinos de La Plata. Ustedes no se olviden que parte de nuestros, más allá de que los 7 hospitales que están en el partido de La Plata son provinciales, no se olviden que 3 de ellos por lo menos son hospitales de cabeza, hospitales terminales en su especialidad. El hospital de niños, el hospital de mayor complejidad para pediatría, el Hospital San Juan de Dios el de mayor complejidad provincial para infectología, el Hospital San Martín el de mayor complejidad para politraumatismos. Entonces, nuestros hospitales tienen un comportamiento provincial. Hasta ahora el dato duro que podemos trasladar de que el convenio que ya el intendente ha firmado con el Ministerio de Salud de provincia, estamos esperando la devolución del mismo, respecto al uso de estos centros de internación extrahospitalario, todavía no han tenido que ponerse en marcha. Entonces eso es un dato que sí puedo trasladarte, a diferencia de lo que pasó en Berisso y en Ensenada, que fue justamente la afección del barrio Cabezas. Todavía en La Plata
no hubo que ponerlos en marcha. Que esto tampoco está relacionado con terapia intensiva, pero sí está relacionado con el nivel de ocupación de camas por gente vinculada a COVID. Oscar Negrelli, secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata, muchas gracias por estos minutos en Próspera Mañana. No, por favor, que tengan buen día.